Buenos días a todos. El que habla es el doctor Ignacio González, presidente de la Sociedad Química de México. Para nosotros es un placer este segundo seminario asociado al COVID-19, en donde el lunes pasado tuvimos un panel para discutir este tema con las diferentes aristas y que fue una clase magistral con estos especialistas y que en unas 2 semanas estará disponible en la página web de nuestra sociedad. En esta ocasión, y como continuación de este panel, en esta discusión tan interesante, ¿sí? Primero quisiera agradecer a la doctora Laura Escobar, que fue la que tejió alrededor de todo este asunto, ¿sí? Y a la Sociedad Química de México, ¿sí? Entonces, la doctora Laura Escobar es investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM y ella es la presidenta de la Fundación de Acidosis Tubular Renal Infantil, que actuará además como moderadora. Asimismo, también le agradecemos la participación de la doctora Mara Medeiros Domingo, también de la Facultad de Medicina de la UNAM, que también actuará como moderadora y es también miembro fundadora de la FUNATIM, ¿sí? La Sociedad Química de México, cuyo lema es La química nos une, agrupa a los profesionales y estudiantes de las ciencias químicas, además de aquellas personas interesadas en el desarrollo y fortalecimiento de la química en el país, tanto del sector industrial como del académico. La Sociedad Química de México a lo largo del año lleva diferentes actividades. La más importante para nosotros son los congresos nacionales en química y en educación química. Asimismo, organizamos una expo química dentro del Congreso en donde invitamos a diferentes empresas, hacemos foros abiertos sobre técnicas particulares. También organizamos el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en 3 disciplinas: investigación, docencia y desarrollo industrial. Tenemos diferentes premios a las mejores tesis en ciencias químicas de licenciatura, maestría y doctorado, a los que les invitamos a participar. Y todas las reglas de participación se encuentran en la página web de la sociedad. Una de las cosas que es muy importante para nosotros es motivar la formación de profesionales de la química desde diferentes niveles. Una de las cosas y una de las actividades más importantes ahora es la creación de secciones estudiantiles a nivel licenciatura en diferentes estados del país. La otra cosa que para nosotros nos interesa mucho es darle difusión a temas asociados con la química y a diferentes niveles. Entonces organizamos webinars, que son conferencias en línea, y tenemos un alcance con estos webinars en toda América Latina y en algunas ocasiones también en Europa, Asia y África, ¿sí? Además, organizamos jornadas químicas, es un día completo en diferentes universidades en donde abordamos un tema en particular de la química, con invitados químicos de la sociedad y de la universidad o centro de investigación que nos acoge. Además, organizamos también eventos exclusivos alrededor de temas de estos. Tenemos 2 publicaciones, una dedicada a publicar artículos científicos de alto nivel, que es el Journal of the Mexican Chemical Society, y además publicamos el Boletín de la Sociedad Química de México. Estos 2 son gratuitos, pueden ser consultados a través de la página web de la sociedad, y este boletín está asociado a la divulgación. Y en la nueva fase que estamos echando a andar en el Boletín de la Sociedad Química de México, estamos dando cabida a la docencia a nivel escuela superior y a la historia de la química. También organizamos festivales de la química, ¿sí? Que son experimentos a nivel de primaria y secundaria, para motivar entonces también las cosas de estas. Y por último, tenemos una tabla periódica monumental en donde a través de juegos y con cuadros grandes podemos enseñar el alfabeto de la química, que son los símbolos de la tabla periódica. Buenos días a todos, soy la doctora Laura Escobar y es un gusto participar junto con la Sociedad Química de México en esta charla. Nosotros como FUNATIM, nuestro objetivo es el documentar y estudiar a los niños que nacen con alguna enfermedad renal hereditaria que se llaman tubulopatías. En particular nos interesa la regulación ácido-base y el padecimiento que se llama acidosis tubular renal.
Para mí es un gran honor presentar esta charla porque justo es uno de los blancos más importantes en la fisiología cardiorrenal, que es el uso de fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por qué su participación en la enfermedad COVID-19. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene, pues, data desde el siglo pasado. Tenemos 120 años de conocerlo. Sin embargo, uno de los participantes, receptores y carboxipeptidasa, que es la AC2, del cual va a hablar extensamente el doctor Ramírez Sandoval, es justo la puerta de entrada del virus a las células. De ahí nuestro interés en ver qué impacto está teniendo el uso de estos inhibidores y explicar cuáles son los hallazgos. Aquí les mostramos y los invitamos a que participen en el chat con sus preguntas, que al final de la charla se estarán comentando. Todas sus dudas, por favor, las hacen en el chat y nosotros estaremos revisando estas preguntas. Y van a estar silenciados, solamente podemos escucharnos o nos escucharán a los moderadores. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para mí es un gusto presentar al doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hizo medicina interna y nefrología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y la Nutrición Salvador Subirán, y tiene maestría y doctorado en ciencias médicas del programa de maestrías y doctorados de la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y coordina el módulo de alteraciones de metabolismo mineral de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, y es profesor de asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor Juan Carlos Ramírez. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Veo que hay un buen número de participantes. Quisiera, antes de empezar, agradecer a la doctora Laura Escobar, al doctor Ignacio González Martínez y por supuesto a la doctora Mara Medeiros y a la Sociedad Química de México. Para mí es un placer estar aquí. Le comentaba al doctor Ignacio, casi 20 años, cuando estaba en la preparatoria me tocó participar en las Olimpiadas de Química y me trae muy buenos recuerdos la Sociedad Química de México. Pero bueno, vamos a empezar los siguientes 20-25 minutos a platicar de este tema. Fármacos inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona y su interacción con este coronavirus, el SARS-CoV-2. No cabe decir que yo no pertenezco a ninguna farmacéutica. Estos medicamentos pues no representan algún conflicto de interés para mí, y parte de esta presentación pues han sido presentados en otro webinar, que son extractos que voy a también retomar para platicarles esta historia tan interesante que es los receptores ECA2 y su interacción con este coronavirus que pues a todos nos trae locos, ¿no? Hace algunos, vamos a decir ya semanas o meses, a finales del año pasado, en la zona central de China, en la ciudad de Wuhan, en un mercado de mariscos empezó un brote de neumonía típica. Si bien al inicio se desconocía la forma de transmisión de este virus y se pensaba que solamente era con exposición de animales, quedó claro que su transmisión era de humano a humano. En el lapso de algunos días o semanas, miles de gentes infectadas con el virus, muchos de ellos asintomáticos,
se esparció no solamente en China, sino en esta carretera, en esta época global, pues llegaron varios de estos visitantes a ciudades como Nueva York, Sydney, Bangkok en Tailandia, y para inicios de enero había focos claros de infección ya reconocidos actualmente en lugares tales como Europa o Latinoamérica. A inicios de febrero quedó claro que los brotes de Milán y Teherán hablaban de una pandemia de proporciones épicas. Los primeros reportes de mortalidad en China en febrero, y estos reportes se han seguido confirmando, mostraron que si bien el virus tenía una mortalidad baja en personas menores de 60 años de edad, a partir de los 60 años de edad, esta mortalidad se incrementaba gradualmente. Y en personas mayores de 80 años de edad, la mortalidad del virus se encuentra en un 15%. Y esto es muy similar a lo que estamos observando en otros reportes, incluyendo lo que está ocurriendo en la Ciudad de México. ¿Cuáles son los factores de riesgo? También ha quedado claro que la hipertensión arterial es uno de los factores principalmente relacionados con la mortalidad por este virus. Entonces, en esta gráfica pueden ver que aquellos pacientes que no solamente son añosos, sino que tienen enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión arterial o cáncer, pues presentan un mayor riesgo de muerte, que son factores reconocidos actualmente en esta pandemia. La hipertensión arterial es uno de los factores principales de riesgo y aumenta hasta 4 veces más el riesgo de morirse cuando una persona hipertensa adquiere la infección. Es complicado discernir cuál de todos estos componentes es el que está relacionado con la muerte de los pacientes, pues muchos pacientes con hipertensión padecen diabetes, son añosos y tienen enfermedad cardiovascular. A finales de enero, este coronavirus se describió desde el punto de vista molecular y a partir de la información que conocíamos de otros coronavirus, tales como el SARS-CoV-1 o el MERS, que fueron también epidemias controladas en su momento en Hong Kong o en el Medio Oeste, este virus presenta en esta superficie, como pueden ver en la fotografía, una proteína que se llama la proteína S o la proteína Spike. Y en un lapso de algunas semanas, a inicios de marzo, empezaron a aparecer noticias en donde se argumentaba que los medicamentos antihipertensivos que actuaban como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y como antagonistas del receptor de angiotensina aumentaban la expresión de los receptores del virus y por lo tanto se debían de suspender. La información es múltiple. Aquí traigo un ejemplo publicado en la revista Lancet Respiratory, en donde uno de los autores propone que el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, uno de los antihipertensivos más utilizados en todo el mundo, aumentaban el riesgo de desarrollar infección severa y fatal por COVID. Y de hecho, esto sugería que los pacientes que estaban tomando alguno de estos antihipertensivos deberían de suspender o cambiar a otro tratamiento. Tan solo en México, múltiples cardiólogos, médicos internistas, a inicios de marzo, inicios de abril, todavía seguían suspendiendo estos medicamentos por el riesgo de que pudiera estar aumentando el riesgo de muerte en pacientes con hipertensión que tomaban estos medicamentos. Pero, ¿cómo es que surgió esta idea? Y vamos a ver un poco de la discusión que ya para ahorita, el mes de mayo, parece que está mucho más clara la evidencia, pero vamos a empezar ahorita con la parte fisiopatológica del virus y de dónde brincamos que un medicamento antihipertensivo podía aumentar tu riesgo de tener una infección por el coronavirus mucho más grave y mucho más letal.
Y este es el punto central. El receptor del SARS-CoV-2, el responsable de la epidemia por coronavirus 2019, entra a las células uniéndose a una proteína, y esa proteína es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, o por sus iniciales ECA2, que así me voy a referir a esta proteína a partir de este momento. En esta caricatura ustedes pueden ver cómo está el coronavirus, tiene su proteína spike y se une en la membrana de las células a esta ECA2, o por sus siglas en inglés ACE2, y es internalizada a la célula. Si se bloquea esta unión con el ECA2 y la proteína spike, el virus no entra a la célula. Entonces, actualmente se reconoce que la internalización del virus necesita dos tipos de proteínas, una proteasa serina transmembranal tipo 2 y la proteína de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Tenemos aquí una muestra de tejido pulmonar por microscopía de luz, en donde podemos ver los espacios alveolares. Si hacemos un acercamiento, como ven del lado derecho, normalmente el alveolo pulmonar tiene dos tipos de células, el neumocito tipo 1, que es esta célula alargada, retráctil, elástica, que permite el intercambio gaseoso entre la membrana alveolo-capilar y el espacio alveolar, y una célula que la pueden ver del lado izquierdo, que se llama el neumocito tipo 2. Si se dan cuenta de en esta célula, en donde está la flecha, pues es una célula mucho más redonda, con un citoplasma más aumentado, y que produce varias proteínas, entre ellas el factor surfactante, que permite algunos de los cambios retráctiles en la membrana alveolo-capilar. Esta célula, el neumocito tipo 2, es la célula que presenta principalmente los receptores ECA2. Entonces, en esta inmunohistoquímica de tejido alveolar podemos ver el endotelio pulmonar, y cuando hacemos un acercamiento vemos cómo el anticuerpo se une al receptor de ECA2, y estos receptores de ECA2 se encuentran principalmente en el neumocito tipo 2. Entonces, ahí donde están viendo las flechas, no la punta de flecha, las flechas, que es donde se está pegando la inmunohistoquímica, ahí es donde llega el virus. El virus se une al receptor de ECA2 y se internaliza. Estos receptores de ECA2 se encuentran en múltiples tejidos. Entonces, la mucosa oral presenta también múltiples receptores de ECA2. Entonces, cuando uno entra en contacto con alguna secreción por el virus y este entra en contacto con mucosas, pues el virus se une al receptor de ECA2 y penetra estas mucosas. Partes del intestino delgado distal, localizadas en yeyuno, ilion, presentan gran cantidad también de estos receptores de ECA2. Entonces, como pueden ver aquí en este estudio de inmunohistoquímica, cuando hacemos el acercamiento, vemos en la membrana de los enterocitos cómo están recubiertos de una gran cantidad de estos receptores de ECA2. ¿Qué hacen estos receptores? ¿Cuál es su papel fisiológico? ¿Y qué relación tienen con la hipertensión arterial? Entonces, antes de platicar de esto, necesito dejar claro algunos términos. Primero, ECA2 y ECA1, ya comenté que estas son enzimas convertidoras de angiotensina, y partamos primero del hecho que hay dos ECAs y que el ECA1, o la enzima convertidora de angiotensina tipo 1, es el sitio de acción de los medicamentos antihipertensivos. Entonces, como pueden ver en la tabla, los YECAs, o inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que son los medicamentos tales como ramipril, enalapril, captopril, lisinopril, o sea, todos los medicamentos que terminan con pril, se unen al ECA1 e inhiben esta enzima, y a partir de esa inhibición permiten el control adecuado de la hipertensión arterial. Los ECA2 son otro tipo de enzima, y los medicamentos que damos no se unen al ECA2, no tienen una acción al ECA2. Entonces vamos a explicar también otras proteínas, como el receptor de angiotensina tipo 1, el receptor de angiotensina tipo 2, la angiotensina tipo 2, angiotensina 1,7 y angiotensina 1,5, y las voy a explicar en la siguiente caricatura para que podamos recordar
este eje que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona y vamos a ubicar en dónde se encuentra la proteína ECA2, que es donde se une el coronavirus. Primer punto, necesitamos recordar que existe un polipéptido que se llama el angiotensinógeno, que circula basalmente en concentraciones basales a nivel sanguíneo, y este péptido es producido por el hígado. El tejido renal, específicamente el aparato justaglomerular, tiene una enzima, una proteína que se llama renina. La renina, habitualmente, cuando se activa o se libera por ciertos estímulos que vamos a ver ahorita, lo que genera es una reacción en cadena. Al angiotensinógeno escinde los últimos 4 aminoácidos de la proteína y esto se genera en angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 circula a través de varios endotelios y es expuesta a la ECA, a la enzima convertidora de angiotensina tipo 1. Los endotelios que más ECA tienen es el endotelio pulmonar, pero hay otros endotelios, incluyendo el renal, que automáticamente convierten la angiotensina 1 a la angiotensina 2, encendiendo los últimos 2 aminoácidos, generando un péptido que tiene 8 aminoácidos, que es conocido como la angiotensina tipo 2. Entonces, ¿cuál es el papel de forma simple, de forma sencilla de este eje que les estoy poniendo? La generación de angiotensina tipo 2 tiene varios efectos. Por ejemplo, a nivel renal, aumenta la retención de sodio, la pérdida de potasio. A nivel de las glándulas suprarrenales, aumenta la secreción de aldosterona, que también tiene un papel en la retención de sal y en la pérdida de potasio. Aumenta la actividad simpática, tiene un efecto en la vasoconstricción arteriolar y secreta a nivel de la hipófisis posterior la generación de una hormona que se llama hormona antidiurética, ADH por sus siglas, o vasopresina. El efecto fundamental de este eje que estoy señalando es el siguiente. Cuando una persona tiene algún periodo de pérdida de volumen, algún evento de sangrado, algún evento de deshidratación, este eje se activa. Los principales estímulos para la producción de renina, los conocemos bien, casi principalmente son la pérdida de volumen, el estado de estrés, de inflamación crónico, y la activación del eje, en pocas palabras, lo que tiene es aumentar la presión arterial y mantener la retención de sal a nivel corporal. Si uno lo quiere ver en resumen, el eje, cuando está totalmente activado, su papel fundamental es retener sodio y aumentar la presión arterial por los mecanismos que aparecen en esta caricatura. ¿Qué es el ECA1 y qué es el ECA2? Bueno, entonces hagamos un acercamiento. Estoy en este momento a nivel del endotelio pulmonar. La célula que están viendo redondeada es el neumocito tipo 2 y en sangre está circulando la angiotensina 1. La angiotensina 1, recuerde que parte a partir del angiotensinógeno. Entonces, la angiotensina 1 circula en sangre, fue producida por la actividad de renina. Generalmente hay mucha producción de angiotensina en periodos de estrés. La angiotensina 1 es expuesta a la enzima convertidora tipo 1, a la ECA1, y se genera angiotensina 2. Y la angiotensina 2 tiene muchos efectos, pero tiene un efecto no solamente como hormona, sino un efecto parácrino, un efecto autócrino, en el cual se une a sus receptores, al receptor de angiotensina tipo 1, y estos efectos a nivel tisular son múltiples, pero uno de los principales, o sea, si los quisiéramos resumir, es que generan vasoconstricción, aumentan permeabilidad vascular y aumentan la inflamación. Este sistema está activo todo el tiempo y se sobreactiva en ciertos periodos. Una de las hipótesis en hipertensión arterial es que las personas en general tienen una sobreactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y tienen una mayor producción de angiotensina tipo 2. ¿Qué es el ECA2? ¿Cuál es su función del ECA2? Entonces, en la caricatura ustedes están viendo del lado derecho, otra vez el mismo neumocito, pero ahora vemos solamente disecada la expresión del ECA2. Entonces, ¿qué hace el ECA2? El ECA2 es un mecanismo antagónico
Es un mecanismo que compensa, es como el yin y el yang. El ECA1 produce angiotensina 1, la ECA2 inactiva el sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace la ECA2? La ECA2 toma la angiotensina tipo 2 y escinde el último aminoácido. De 8 aminoácidos que tiene esta proteína, la transforma en angiotensina 1,7. Ya no le quisieron poner angiotensina tipo 3. Yo creo que es más sencillo decir angiotensina 2 debería ser de 8, pero bueno, así ya es históricamente. Pero, ¿qué es la angiotensina 1,7? Bueno, es la forma inactiva de la hormona. Y la angiotensina 1,7 tiene varios receptores. Uno de ellos, el más importante, es el MAS. Y esta activación genera vasodilatación y antiinflamación. Entonces, si ustedes ven en la caricatura, nuestro endotelio permanentemente está en equilibrio. Por un lado, se está produciendo angiotensina tipo 2 que actúan los receptores de AT1, y por otra parte, está produciéndose angiotensina 1,7, que es como, voy a decirlo coloquialmente, voy a simplificarlo, es como la parte buena de la molécula, es la que está compensando los efectos de la angiotensina 2. Entonces, es un equilibrio muy fino que ocurre en el endotelio. La activación de ECA1 y la activación de ECA2 siempre guardan un equilibrio. ECA2 tiene un efecto, vamos a decirlo, antagónico al efecto de la angiotensina 2. Y es muy importante que esta angiotensina 1,7 también puede ser degradada a una angiotensina 1,5, que es una molécula ya inactiva, que no tiene mayores beneficios. Y si sintetizáramos, entonces la ECA2 es el hit, vamos, es el hit de muchos investigadores, porque es la parte buena de la historia. O sea, es el bueno de la película, es el protagonista bueno. ¿Por qué? ¿Qué hace la ECA2? Como lo mostré ahorita, la ECA2 inactiva la angiotensina 2, pero también inactiva la angiotensina 1. Entonces, la ECA2 convierte la angiotensina 1 en angiotensina 1,9. La angiotensina 1,9 habitualmente se hidroliza y se genera angiotensina 1,7. La angiotensina 2 también es procesada por la ECA2, como lo presenté en la diapositiva previa, convirtiéndose en angiotensina 1,7. Y hay una parte muy interesante que hay que entender, en donde la ECA2 tiene una parte soluble, una parte que se escinde del endotelio, y la última parte, la parte carboxilo terminal, circula como una hormona en sangre, existe como forma circulante. Y actualmente no se conoce qué regula este splicing, este recorte de la proteína, ni tampoco si existe una correlación entre la expresión de las membranas. Entonces, para fines prácticos hay que entender que muchos investigadores atribuyen efectos benéficos de la ECA2 y que su sobreexpresión o su mayor activación generalmente implica una salud endotelial por estos mecanismos antiinflamatorios compensatorios del efecto de la angiotensina 1. Entonces, esta duda que tenemos sobre el coronavirus y su relación con los fármacos antihipertensivos, pues existen argumentos que todavía habrá que investigar, y voy a presentar algunos argumentos a favor, y esta es la hipótesis de daño. La hipótesis de daño es que cuando una persona con hipertensión está tomando de forma crónica un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, estos fármacos, ¿qué hacen? Estos fármacos inhiben la ECA1. Cuando tú inhibes la ECA1, entonces disminuye la angiotensina 2, disminuye la angiotensina 1,7 también, y se empieza a saturar el sistema de angiotensina 1. Esto generalmente aumenta la expresión de ECA2 y es un mecanismo benéfico de los YECAs porque tú disminuyes la activación del eje y aumentas la expresión del bueno de la película, del ECA2. Entonces, es un mecanismo que se atribuye de los efectos benéficos de estos antihipertensivos. Los antagonistas del receptor de angiotensina tienen un efecto similar. Entonces, vean de nuevo la misma caricatura, estamos en el endotelio, yo tengo un medicamento que bloquea al receptor de angiotensina 1. Estos medicamentos habitualmente son aquellos que se llaman losartán, telmisartán, azilsartán. Todos los medicamentos que terminan en artán generalmente son estos antagonistas. Y vean el efecto. Angiotensina 2 no tiene dónde actuar, se empieza a acumular. Se empieza a acumular, ahora sí, la cascada, pues es bloqueada, hay aumento de angiotensina 1,
y de forma experimental se asume que también existe una sobreexpresión de K2 tratando de disminuir estas concentraciones elevadas de angiotensina 2. Entonces vean que en estos dos modelos el uso de los medicamentos antihipertensivos bloquean al eje renina-angiotensina-aldosterona y aumentan la producción de K2 para tratar de inhibir pues, los efectos dañinos de la sobreacumulación de angiotensina 2 o angiotensina 1. El efecto final es aumento de expresión del EK2. Entonces, aquí hay que partir de un punto muy importante y es el siguiente. Ningún estudio hasta el momento ha demostrado que la mayor expresión de EK2 aumente la severidad por la infección del coronavirus. El EK2 tiene primero una expresión que no solamente es a nivel pulmonar. Miren, esta gráfica es una gráfica que es un banco de datos de la expresión de genes del EK2, de la proteína EK2. Entonces, es una gráfica que ahorita está lineal y lo que quiero que ubiquen es el tejido que más expresa EK2, fíjense que no es el pulmonar, es el del intestino delgado, ¿no? Y de hecho varios gastroenterólogos sugieren que el virus tiene una vía de entrada por vía fecal oral, ¿no? Más que por aerosoles, y está bien reconocido que este virus genera muchos síntomas gastrointestinales. ¿Dónde se encuentra el pulmón? Vamos a ver la misma gráfica, pero ahora la convertí de forma logarítmica porque era muy pequeña. El gráfico pasado, otra vez ahí este intestino delgado. Y vean, por ejemplo, otro tejido de los que más expresan es a nivel renal, a nivel de la corteza renal, son de los tejidos que más expresan EK2. Y a nivel pulmonar, sí existe una expresión de EK2 a nivel del endotelio. Lo primero que tendríamos que conocer es los YECA y los ARA2 aumentan la expresión de K2, o sea, este modelo que les puse en caricaturas es cierto. ¿Cuál es la evidencia para decir que eso es correcto? Entonces, en esta gráfica yo estoy resumiendo los estudios experimentales con los ARA2, los antagonistas del receptor de angiotensina, en modelos principalmente en ratones. Entonces, tienen del lado izquierdo los medicamentos, los sartán, olmesartán, valsartán y telmisartán, y por lo menos con los sartán, que es donde más estudios clínicos hay, el uso de este antihipertensivo sí aumenta la expresión de EK2 a nivel tisular. Con los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hay menos información, pero los estudios clínicos que hay, tales como el uso de ramipril, lisinopril o captopril, otra vez en modelos solamente animales, pues los resultados no son contundentes. El único, por ejemplo, antihipertensivo que aumenta el EK2 es lisinopril, y solamente en 1 de 4 estudios revisados. Esto induce a otra pregunta, entonces decir, bueno, supongo, hay poca evidencia en estudios animales, pero ¿qué pasa si más bien la expresión de EK2 pudiera tener un beneficio en los pacientes que tienen infecciones? Y esto va de forma antagónica a lo que he dicho en este seminario, pero les voy a presentar cómo sería una hipótesis de que estos medicamentos pudieran beneficiar. En esta caricatura estamos viendo una hipótesis 2, en la cual los antihipertensivos generan un efecto contrario, ¿no? Entonces pueden ver del lado izquierdo que cuando yo tengo un estado basal, la angiotensina tipo 2 aumenta la expresión de los ECAs y eso aumenta la expresión del EK2 para producir angiotensina 1,7. Cuando yo doy un medicamento que bloquea a la enzima convertidora de angiotensina o al receptor de AT1, algunos investigadores sugieren que el efecto es totalmente contrario y que más bien el EK2 se inhibe y es ubiquitinizado para desaparecer de las membranas, que estos modelos de caricaturas que les estoy presentando son incorrectos. ¿Por qué? Por la evidencia de los estudios en animales, en donde pues vimos que no fue consistente que los antihipertensivos aumentaran el EK2. Segunda hipótesis, y tiene que ver con decir que el EK2, su bloqueo total, tenga un efecto benéfico. Esta imagen que están viendo es lo que ocurre en un paciente que tiene una infección viral por uno de estos coronavirus
y que desarrolla una neumonía en su expresión más grave, algo que se llama SARS o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto, ¿no? En donde el alveolo está lleno de líquido con una respuesta inflamatoria terrible. Pueden ver ahí el neumocito tipo 2 prácticamente en un proceso de apoptosis, de necrosis por respuesta inflamatoria ante la exposición del virus. Y una de las lógicas en estos marcos conceptuales es que uno dice, si yo tuviera neumocitos tipo 2 que no expresaran ECA2, pues estos neumocitos tipo 2 deberían estar sanos al virus y ser inmunes, porque el virus ya no tendría una entrada. Entonces, ¿qué pasa cuando yo genero un modelo knockout para el gen de la enzima convertidora tipo 2 en infecciones virales? Y estos experimentos existen, no con coronavirus, porque son previos, pero hay que entender que ya existían coronavirus previamente. Y vean aquí algo muy interesante. La ausencia de la enzima convertidora tipo 2 en el tejido pulmonar confiere un mal pronóstico en infecciones virales. Vamos a ver este modelo de influenza. Entonces aquí tenemos un ratón en el modelo wild type con una infección por influenza. Este es el neumocito. Si recuerdan las diapositivas previas, pues el alveolo tenía que estar lleno de aire y aquí vemos un gran proceso inflamatorio. Se genera un ratón knockout, no expresa ECA2 y vean cómo la severidad de la neumonía ante una infección por influenza es peor. De hecho, si vemos las gráficas, por ejemplo, los ratones que tienen knockout para el ECA2 tienen una mayor inflamación, mayor cantidad de linfocitos en el tejido y la mortalidad, o sea, estos ratones se mueren mucho más rápido que aquellos ratones que expresan ECA2. Alguien podría decir, bueno, es influenza no tiene estos receptores, pues vamos a ver modelos con coronavirus. Mismo modelo, ratón salvaje, sin infección, vean el tejido pulmonar normal. En el recuadro inferior pueden ver la infección por el primo hermano del coronavirus 2, el SARS-CoV-1. Y pueden ver cómo, a pesar de todo, existe neumonía y existe inflamación. O sea, hay otros mecanismos por el cual el virus penetra al tejido tisular y estos ratones no tienen ECA2, pues es lo que uno esperaría. Aquí está el modelo knockout y podemos ver cómo el modelo knockout sin infección se ve igual al modelo previo y en el modelo de infección la inflamación es mínima. Podemos ver que existe algo de inflamación, o sea, sí puede haber otros mecanismos de entrada al virus en estos modelos animales. Y algo que es muy importante es que en estos modelos knockout, cuando vemos el infiltrado inflamatorio, parece ser que sí disminuye la inflamación de forma importante, pero vean aquí este modelo. En estos modelos, generalmente si los ratones son expuestos al coronavirus, generalmente requieres algún otro agresor para generar un modelo de neumonía grave. O sea, muchos de estos ratones, a pesar de tener el ECA2, no generan una inflamación importante. Entonces, la mayoría de los modelos tienen ácido como un mecanismo de daño. Entonces, en esta gráfica, ¿qué pasa cuando esos ratones son expuestos solamente al ácido? Pues existe una gran proporción de inflamación en tejido pulmonar, cuantificado como la proporción de peso seco versus la proporción de peso húmedo. Cuando se agrega ácido, o sea, el agente químico más el virus, pues el daño es mucho mayor. Y en estos ratones, cuando se aumentaba la expresión del ECA2, la inflamación era disminuida. Entonces, podemos ver qué pasa en humanos, ya para cerrar esta parte. Cuando uno revisa de forma observacional los mejores estudios, y estoy seleccionando solamente los mejores estudios, esta es la incidencia de influenza en pacientes con hipertensión que utilizan un YECA versus los que no utilizan un YECA. En la línea azul pueden ver que los pacientes que están utilizando un YECA tienen una mejor sobrevida, una menor incidencia de influenza comparado con aquellos pacientes que están utilizando un YECA como antihipertensivo de base. Es decir,
cuando tú tienes hipertensión y tomas un antihipertensivo tipo YECA, te va mucho mejor en la incidencia de influenza y complicaciones de influenza comparado cuando no tomas un YECA. ¿Qué pasa cuando yo mido, por ejemplo, las concentraciones de K2 en pacientes que tienen un consumo de YECA o un consumo de ARA2? Quiero que vean las concentraciones del receptor en sangre. Entonces aquí está el uso de YECAs. En azul están los pacientes que no utilizan YECAs, en amarillo aquellos que sí utilizan YECA. Y quiero que vean que las concentraciones en sangre de esta proteína aparentemente no aumentan. Con los antagonistas del receptor de angiotensina tampoco aumentan. Pero vamos a la información más reciente, ¿no? Voy a utilizar solamente esta gráfica, que son lo que se vio en Italia en el brote. Esto es información publicada apenas ahorita el 1 de mayo, cuando los investigadores compararon el uso de YECA y el uso de angiotensina contra otros antihipertensivos en la epidemia de coronavirus, COVID-19. Entonces pueden ver en la gráfica de arriba cómo los pacientes que utilizaban YECA o un ARA2 tenían un menor riesgo de muerte y de neumonía severa cuando estaban utilizando estos dos fármacos comparado con los otros antihipertensivos. Desafortunadamente, por los tamaños de muestra, pues pueden ver que la línea atraviesa el intervalo de 1, pero la tendencia aparentemente es hacia la mejoría. ¿Qué pasó en Nueva York? Otra vez, información muy reciente, comparan a pacientes con hipertensión que están utilizando los YECA o los ARA2, y cuando un paciente está utilizando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, el riesgo de tener una infección por coronavirus aparentemente es neutro. Entonces, ahí pueden ver cómo está el uso de YECA comparado con pacientes de hipertensión. El intervalo de confianza va de menos 4.3 a 4.5%, o sea, es decir, si tomas el medicamento, pues no te da mayor riesgo ni menor riesgo. Angiotensina tipo 2, los antagonistas, losartán, telmisartán, todos los terminados en artán, y otra vez, el riesgo aparentemente es nulo. El intervalo de confianza va de menos 2.6% a 5.8%, o sea, ni protector ni benéfico el uso de estos fármacos en pacientes con la infección por coronavirus. Y cuando vemos el efecto global, vamos a dar otra diapositiva, podemos concluir lo siguiente. El virus SARS-CoV-2 se une a los receptores de K2, ¿no? Y a este receptor de serin proteasa en el endotelio pulmonar. EK2 es la principal productora de angiotensina 1.7, la cual contrarregula los efectos de angiotensina 2. En modelos animales, el uso de ARA o YECA en general aumentaron la expresión de K2, principalmente con los ARAs, pero actualmente se desconoce si esta mayor expresión está asociada a mayor infección. Y los efectos de inflamación aguda, los efectos EK2, pudieran ser benéficos, disminuyen la inflamación tisular y su aumento tienen efectos tisulares benéficos. Entonces, actualmente lo que se sabe es que no se debe de modificar ningún antihipertensivo en pacientes con una infección por coronavirus. Reconocemos que el uso de estos medicamentos parece ser que tiene un efecto neutro en base a observaciones muy recientes en los mejores estudios que hay hasta el momento, que es la Corte del Norte de Milán y esta Corte neoyorquina, que tienen el mejor diseño metodológico, y que bueno, habrá que investigar mucho más para saber si el interactuar con esta EK2 en estadios tempranos de la infección pudiera tener algún efecto benéfico, ¿no? Entonces yo agradezco mucho la invitación y pues quedo ahorita al pendiente de los comentarios y de la discusión del panel. Muy bien, Juan Carlos, pues muy bonita presentación. Vamos a tomar las preguntas. Veo que no se animan mucho, pero
Nosotros también tenemos muchas preguntas que nos gustaría discutir contigo. Por ejemplo, aquí alguien pregunta si hay otro receptor para el virus reportado. Sí, se conocen principalmente dos. Como presentaba en la diapositiva, estos marcadores de proteasas de serina también reconocen Spike, pero desde el punto de vista general, casi todos los modelos que existen in vitro requieren el acoplamiento del virus con el ECA2. Claro. Aquí lo que me gustaría también imaginar en este escenario es qué tanto se ha visto en efecto que para que el virus interaccione con AC2, pues se requieren de estas proteasas, ¿no? Serinproteasas. Sin embargo, también sería interesante compaginar cómo se expresan estas proteasas junto con el AC2, bueno, el ECA2, en los tejidos, porque depende en parte que sea más eficiente la entrada del virus si están estas proteasas, ¿no? Que exponen sitios de unión de la proteína del virus, de la spike. ¿Qué opinas, Juan Carlos? O sea, creo, hay un problema porque los modelos en general, o sea, los modelos in vitro de estos virus, casi todos están hechos con los otros tipos de coronavirus, tanto como MERS como con SARS-CoV-2. Y los modelos knockout, perdón, COP1, que fue el de la primera epidemia de SARS en Hong Kong a inicios de los 2000. En general, todos los modelos, no solamente se basan en la expresión de K2, sino generalmente requieren algún otro estímulo, ¿no? No sé, yo hasta donde tengo conocimiento, Laura, no conozco algún modelo animal en donde hayan hecho algún modelo knockout para estas serinproteasas y ver la interacción. Lo que sí se sabe, y es de hace un par de semanas, es que los anticuerpos neutralizantes para el coronavirus, este coronavirus que estamos enfrentando ahorita, generalmente tienen que ir dirigidos contra una de las fracciones de la proteína S que se une específicamente con 3 aminoácidos muy localizados en el ECA2. O sea, es como muy específica la asociación. Y este artículo de la revista Nature que usa anticuerpos neutralizantes de una investigadora, si no mal recuerdo, de Oxford, generalmente el anticuerpo para que bloquee tiene que interactuar solo con el ECA2, no tiene que interactuar con las otras proteasas de serina. Claro. Entonces, en esta información, pues parece que sí tendrán algún papel, pero el principal es su unión a la proteína. Y de hecho, si tú produces anticuerpos que no se unen a este receptor, el anticuerpo no funciona en estos modelos, aunque sean anticuerpos dirigidos contra la proteína S, ¿no? Ajá. Sí, están saliendo trabajos muy interesantes que yo creo que hay que decirle a la audiencia también, este receptor o carboxipeptidasa, ¿verdad? Porque la ECA2 son son enzimas. Entonces, lo fascinante del tema es que hay varias proteasas que hacen su papel y de alguna manera este virus es nuevo, el sitio de unión parece que justo porque mutó, ¿verdad? El virus tiene más afinidad que el primo hermano, ¿no? Y es por eso que es tan virulento, ¿no? Mara... Sí, hay algunos, aquí sí me gustaría mencionar
que generalmente, esto ya no lo mencioné en la diapositiva, pero porque tiene que ver con una cuestión más de biología, pero generalmente la proteína S, para unirse al ECA2, necesita que una de estas proteasas de serina, impronunciable por sus siglas, ahí como se las puse, TMPRSS2, ¿no? Generalmente requiere que actúe, o sea, que esta proteasa de serina actúe. Y hay un medicamento que tiene un ensayo clínico muy avanzado, que está en Japón, es un inhibidor de la proteasa de serina que se llama Camostat mesilato, y este medicamento solamente inhibe la proteasa de serina de TMPRSS2, ¿no? Y generalmente esa acción del medicamento, por lo menos en modelos in vitro, evita que el virus se internalice, que se fusione a la célula, ¿no? Exacto. Entonces, es muy interesante, o sea, es una parte muy interesante. Esta no tiene nada que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea, la expresión de estas proteasas no se reconocen, pero lo que sí creo que la audiencia lo que tiene que entender es que van a haber muchos protocolos de gente que dice, yo voy y dono suero, ¿no? Para tratar de curar a un paciente. O sea, yo produzco anticuerpos y esos anticuerpos son pasados a un paciente que tiene una infección grave. O muchas pruebas de laboratorio, ahorita están de moda, de pruebas rápidas que detectan los anticuerpos, ¿no? Pero el anticuerpo es muy específico y muchas de estas pruebas o muchos pacientes que donan suero, sus anticuerpos pueden ser que no funcionen porque los anticuerpos necesitan estar específicamente dirigidos contra la proteína Spike, y no toda la proteína Spike, solamente contra la región 1, que por eso se llaman anticuerpos tipo 1. Y por eso es ahorita muy difícil estos ensayos que te miden suero, que a ver si generas anticuerpos, las pruebas de anticuerpos rápida, generalmente todavía no se cuenta con los kits o los ELISAs o los métodos para detectar estos anticuerpos que son los efectivos, que en teoría son los que bloquean la entrada del virus. Claro. No, esto es fascinante y hay tantas cosas que tenemos todavía que aprender, que es por eso tan complicado. Mara, ¿tenías una observación? ¿Me escuchas, Mara? Sí. Adelante. Sí, aquí hay una pregunta que dice que muchos niños... Sí, aquí estoy. Ok. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Sí. Adelante. Una pregunta que dice que muchos niños hipertensos, sobre todo opción de origen renal, trasplante, Takayasu, Mara, se corta. Se está cortando. Ajá. Y que si existiría algo de COVID, grupo de pacientes. Creo que lo tengo que repetir porque se está cortando, Mara. Ajá. Por teléfono no es muy buena la transmisión. Sí, no se te oye bien. La voy a repetir. Muchos niños hipertensos reciben estos medicamentos, sobre todo con hipertensión de origen renal, trasplantes Takayasu, hipoplasia renal, segmentaria, etcétera. ¿Existe riesgo de COVID-19 en este grupo etario con estos medicamentos? Sí, yo creo que tengo mala conexión. Adelante, Juan Carlos. Laura, muchas gracias. Sí, Mara. A ver, entiendo la pregunta. Si un niño que tiene algún problema de enfermedad renal, que está utilizando uno de estos medicamentos, tiene mayor riesgo de adquirir la enfermedad. La respuesta es probablemente no. Probablemente no. Todo apunta a que los medicamentos IECAS o ARAS, su efecto de sobreexpresión de los ECA2 parece muy bajo, y
es probable que una vez que ya tienes la infección viral y tienes una gran replicación, el contar con un EK2 expresado en tu tejido pulmonar tenga efectos benéficos. Esto es basado en modelos animales. Hay algo observacional, no sé si me gustaría dejar claro ese mensaje. El usar un YECA, un ARA2 en una persona no se debe de suspender o se debe de cambiar porque no está demostrado que, primero, se aumente la expresión de sobremanera de los EK2, o sea, que te hagan más susceptibles al virus. Eso no está demostrado. Y lo segundo es que hay evidencia observacional y clínica de que una vez que ya tienes la infección, tener EK2 tiene un efecto antiinflamatorio y de reparación tisular cuando haces una neumonía grave. Entonces, la postura ahorita de todos los especialistas y con la evidencia que tenemos apunta a que no se deben modificar estos medicamentos durante la pandemia. Y si me permites especular, Laura, es muy probable que alguien que adquiere la infección generalmente tiene una mejor respuesta inflamatoria cuando está con su medicamento que cuando lo suspende de forma abrupta. Claro. Sí, yo creo que otra vez, bueno, yo como me imagino es que el sistema limitante de las proteasas, si tú expresas más, bueno, los ECAS2, eso va a ser en favor, ¿no? Porque no necesariamente esta autorregulación de qué otras cosas se expresan junto con el ECA2 son muy importantes, ¿no? Sí, sí, es mucha especulación, pero al final es que es complicado medir la EK2, Laura. O sea, Sí. porque el EK2 luego lo que van a ver mucha gente es modelos en animales que no se parecen mucho a los modelos de hipertensión. Y segundo, cuando vean un estudio clínico, a veces miden EK2 en sangre. Claro. Y eso no se correlaciona mucho con lo que está ocurriendo en el endotelio. Y creo que sí es importante decir eso. O sea, si tú tienes EK2 en tus tejidos, tiene un efecto benéfico el EK2. O sea, no es que sea una proteína que sea que su menor expresión te sea más benéfica en una infección viral por neumonía. Entonces, sí, eso sí está también bien demostrado. O sea, los pacientes que toman YECAS o ARA2 tienen un mejor comportamiento cuando adquieren una infección pulmonar grave comparado con otros antihipertensivos. Y es un efecto benéfico pleiotrópico conocido de estos medicamentos, que son medicamentos que mucha gente les atribuye propiedades antiinflamatorias. Entonces hay muchos modelos de enfermedad en donde utilizar un YECA o un ARA2 generalmente tiene un efecto pleiotrópico, o sea, no relacionado a su efecto antihipertensivo, benéfico, y mucho se explica por esta interacción que existe con la mayor expresión de EK2. Sí, aquí me están regañando porque estoy preguntando, pero perdón, al principio no había muchas preguntas, entonces vamos a las preguntas ahora sí. ¿Se sabe cuál es la función de la ECA2 en el neumocito tipo 2? Sí, el EK2 en el neumocito tipo 2 regula, es un mecanismo contrarregulador de la sobreexpresión de angiotensina 2 y su efecto AT1. Básicamente lo que te hace en el endotelio pulmonar, para decirlo de forma sencilla, es que disminuye la inflamación y vasodilata el endotelio pulmonar, o sea, es como protector del efecto inflamatorio de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, el EK2. Perfecto. Mara, ¿quieres tú preguntar? ¿O ya no? Ah, bueno. Aquí creo que hay una confusión porque hay una pregunta donde si podrías mencionar los nombres de los principios activos de los medicamentos de antihipertensión que se deberían evitar. Sí, los medicamentos antihipertensivos no hay ninguno que se tenga que evitar. Claro. Eso partamos. Y los principios activos que he mencionado, los YECAS para fines prácticos y para la audiencia son casi todos los que terminan en PRIL. Yo creo que el más famoso es en Alapril.
captopril, ¿no? Probablemente sean los dos más famosos. Y hay otros, ¿no? Lisinopril, ramipril. Esos son los más ¿ya me comunes. escuchan? Sí, ajá. Te escuchamos bien, Mara. Entonces, para la audiencia, o sea, ese mensaje es muy claro. No se deben de cambiar los antihipertensivos. Y si me preguntan, hasta pudiera ser que un paciente con un YECA o un ARA2 pudiera tener un mejor desenlace cuando hace una neumonía grave que aquel que utiliza otro tipo de antihipertensivos. O sea, tampoco es que a una persona sana hay que darle losartán, darle enalapril porque aumenta el ECA2 y eso disminuye la inflamación de una neumonía grave, no. Pero si está con este medicamento, hay alguna evidencia que sugiere cierto efecto protector cuando viene una neumonía grave por coronavirus. Claro. ¿Sí, Mara? Es que creo que su conexión no está muy bien. No, es que no sé por qué no se está escuchando. Ya, adelante. Sí. Te escuchamos perfecto. Bueno, Laura, ¿me escuchas? Sí, adelante. Juan Carlos, muy bonita presentación. Hay mucha controversia de las razones por las cuales los niños hacen formas menos graves del COVID-19 y una de ellas podría ser o bien la cantidad de ECA2 o la función de esta ECA2. ¿Tú tienes alguna información al respecto? Sí, Mara, mira, te voy a decir lo que yo sé y bueno, tú eres pediatra y obviamente puede ser que lo veas de otra forma, pero hay una hipótesis, no tiene que ver tanto con el ECA2, sino tiene que ver con la respuesta inmune a la infección viral. Y la hipótesis es la siguiente, que los pacientes adultos, entre más añosos o más enfermos estén, generalmente su respuesta inmunológica está mediada por células T, linfocitos T, o sea, una respuesta celular, ¿no? Y que más bien a edades más jóvenes, la respuesta más bien es una respuesta de tipo humoral, una respuesta no mediada por esta gran producción de linfocitos T. Es una hipótesis que viene mucho por las diferencias tan claras entre la respuesta inflamatoria a las dos infecciones virales. Hasta donde yo tengo conocimiento, la mayoría de las hipótesis dejan de lado la expresión del ECA2, sino más bien se enfocan a la respuesta inmune. Muchos de Pero en los realidad pacientes no se... que se... de lo que se sabe son con la experiencia que se tiene con otros coronavirus, sobre todo con MERS y con SARS-CoV-1, porque muchas de estas infecciones, como se comportan en adultos, es que viene la infección, viene la fiebre, viene la tos, y montan una respuesta inmune mal adaptada, en la cual existe fiebre persistente y un fenómeno que le llaman la tormenta inflamatoria o tormenta de citocinas, que generalmente es cuando viene el desenlace grave, que es una neumonía muy grave, con mucha inflamación, con mucho daño alveolar, y que más bien parece ser mecanismos de contención del virus, más que expresión o poca expresión de K2. Pero bueno, no sé qué opines tú, Mara, pues es un área en donde tú también eres experta. No, definitivamente la respuesta inmune es diferente, pero tampoco creo que hay muchos trabajos sobre cómo va cambiando la expresión de la ECA2 conforme avanza la edad, ¿no? Que pudiera también participar en la internalización del virus y demás, porque sí hay algunos niños que hacen formas y hacen formas graves, pero definitivamente son menos. Y en Recuerdo relación, ahorita... digamos, todo este asunto del ECA2 nos ha hecho que veamos con mayor detenimiento el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es tan importante, ¿no?, en el organismo. Y ya, digamos, en las etapas muy avanzadas del COVID, pues estos pacientes también presentan, bueno, además de la tormenta de citocinas, se les junta todo, hacen hipotensión,
En este caso, ¿tú qué opinas de los medicamentos, digamos, o del papel que tendrían los que bloquean mineralocorticoide? Ok, Mara. El Si receptor quieres, antes de mineralocorticoide. contestar, Ajá. sí, antes de contestar la respuesta de los agentes que bloquean el mineralocorticoide, nomás quisiera hacer mención a algo que acabo de recordar. El único, cuando uno ve en ratones cómo es la expresión de K2, fíjense qué interesante. En ratones jóvenes, o sea, ratones de pocos días, su expresión de K2 es más alta que en ratones viejos. Fíjense que eso va antagónico, porque uno diría cuando envejeces tendrías que tener más CK2 para que se pegue más el virus. Y no, resulta que en ratones es al revés. O sea, los ratones cuando envejecen expresan menos CK2. Entonces, de hecho, de ahí surge mucho que el EK2 es benéfico en el tejido pulmonar y que aumenta tus mecanismos antiinflamatorios cuando tienes esta proteína. Eso con respecto al fenómeno de la edad y de la EK2. Esto es un estudio publicado en animales. Y respondo la pregunta de los antagonistas del receptor de angiotensina. Está bien reconocido que en modelos in vitro, cuando tú bloqueas el eje y específicamente das aldosterona o eplerenona y bloqueas el receptor mineralocorticoide, siempre hay un efecto antiinflamatorio en muchos modelos de enfermedad, ¿no? Si uno toma, no conozco modelos con coronavirus SARS-CoV-2, pero en otros modelos de infecciones por influenza, el antagonizar al receptor de mineralocorticoide, usar espironolactona, generalmente mejora los desenlaces de los modelos de infección en neumonía, o sea, tiene un efecto benéfico. En humanos es desafortunado porque muchos de estos pacientes que están utilizando o que tienen una prescripción de un antagonista un antagonista de la aldosterona, los estudios clínicos no son contundentes porque muchos de estos pacientes son pacientes muy enfermos, o sea, pacientes con falla cardíaca, pacientes que tienen alguna enfermedad que usaban estos medicamentos y pues ahí el desenlace pues es malo, o sea, a pesar de estarlo utilizando. Da ganas a veces decir, bueno, habría que haber un ensayo clínico donde se pudieran utilizar estos medicamentos, pero parece poco probable, porque recuerden que tanto los YECAs como los ARAs como los antagonistas bloquean el eje y al bloquear el eje generan hipotensión, generan hipercalemia y pues es complicado en un paciente que esté inflamado, con fiebre, con vasodilatación, con una respuesta inflamatoria por el virus, dar este tipo de medicamentos. Es complicado en ese contexto. Sí. Muchas gracias. Pues, aquí hay varias preguntas que ya creo que han sido contestadas. Habría que revisar eso. Un poco la inquietud es con el grupo, por ejemplo, un hipertenso que toma irbesartán junto con el diurético, con un diurético, ¿no? En este caso, una hidroclorotiazida está más en riesgo. Yo creo que eso ya se contestó, pero bueno, si quieres, por favor, volverlo a repetir. No está en riesgo y parece ser que hasta estaría protegido si está utilizando un irbesartán. Es una protección muy baja, pero parece ser que le va mejor que si utilizara otro antihipertensivo, otro grupo de antihipertensivos. Claro. Mara, ¿quieres hacer alguna otra? Bueno, antes de, bueno, en lo que ella busca una pregunta. Ajá. ¿Sí? ¿Lista? Sí, aquí hay una que dice que si podríamos pensar por la gráfica el ingreso de la vía de acceso oral al tracto gastrointestinal podría causar mayor daño que la vía respiratoria, pero la gravedad es sobre todo por vía respiratoria. ¿Y por qué la razón?
Juan Carlos. No entiendo, sí, te escucho bien. No sí, entiendo bien la pregunta. No, sí, sí, la pregunta que hacen es que aparentemente ingresa más por vía oral a tracto gastrointestinal, pero que sin embargo el mayor daño es a nivel respiratorio y que ¿cómo lo explicas? No, eso fíjense que no se sabe, ¿no? Sí, exacto. No se sabe, es muy buena pregunta. Y en las autopsias, fíjense que hay, cuando toman el tejido intestinal, hay muchísima replicación del virus de forma intestinal. Eh, hay estudios muy interesantes, no con este coronavirus, en donde la cantidad de RNA del virus en heces, o sea, en materia fecal, es altísima. Entonces parece ser un sitio de replicación muy importante del virus, pero ¿por qué no da o sea, sí da diarrea el virus? En la serie sí da diarrea, pero no es lo más frecuente. ¿Por qué el intestino no se comporta como el pulmón? No lo sé, y es muy buena pregunta. Sí, incluso, perdón, aquí yo quisiera hacer una observación. De hecho, creo que el intestino también hay mucha de la proteasa, serina proteasa, que tiene que exponer el sitio de unión, ¿sí? Es correcto, Laura, correcto. Es un sitio de replicación muy activa del virus. Exacto. No quiero psicotizar a la audiencia, pero hay estudios con el SARS-CoV-1 en donde entran a los baños que usaron los pacientes que tuvieron una neumonía grave por este virus y la cantidad de cargas detectadas por PCR, o sea, de material genético en la taza del excusado, en el aire del excusado, del baño, perdón, es muy alta, ¿no? Entonces eso no se sabe, no se sabe por qué al intestino no le va tan mal, por qué no da un cuadro de diarrea tan fuerte y más bien es un sitio de replicación reconocido, ¿no? Sí, por aquí hay otra pregunta de si hay una, si tienen evidencia de la presencia de bacterias en la infección viral. El fenómeno de infección de bacterias es algo generalmente secundario. Es un paciente que hace una neumonía de estas muy graves, que hace mucha inflamación, mucho exudado a nivel alveolar. Es muy frecuente que se sobreinfecte. Sí, aquí preguntan también de la hidroxicloroquina, cómo bloquea la ECA2, pero bueno, ¿quieres contestar? Ajá, porque ya eso lo habíamos... Sí, Ajá, pero bueno. en algún otro panel. Una de las especulaciones de la hidroxicloroquina tiene que ver con dos mecanismos principales. Una es el receptor y otra es cuando el virus es internalizado, las vesículas que se llaman lisosomas del virus, estos antipalúdicos aumentan la acidificación. Entonces se sospechaba que ese era un efecto benéfico, pero desafortunadamente ahorita creo que ya está probado que no son efectivos y por lo menos en el centro donde yo trabajo ya dejamos de utilizar plaquenil, hidroxicloroquina o cloroquina en los casos porque los ensayos clínicos han salido todos negativos. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Si alguien lo está utilizando en la audiencia o se lo dejaron por coronavirus, ahorita el día 12 de mayo ya lo dejamos de usar por lo que ha salido este último mes. Sí, aquí hay un estudiante de QFB que dice que en un paciente no hipertenso con infección grave se le podría administrar IECAS y ARA esperando una disminución de la inflamación tisular. Hay dos ensayos clínicos que están reportados en Clinical Trials, que es un centro de base de Estados Unidos. Uno es con losartán y otro es con un nuevo antagonista de aldosterona. Si alguien va a hacer eso, sería bueno que lo hiciera en un ensayo clínico. Yo no lo recomendaría de manera empírica. Es una estrategia que requiere ciertos cuidados y cierta selección muy acertada del paciente y lo mejor es tratar de meter a ensayos clínicos a los pacientes cuando tienen estas terapias experimentales. Pero es buena pregunta, mucha gente se le ha ocurrido y le están haciendo. Muy bien. Mara, ¿quieres hacer alguna?
quién sabe, bueno, sigo leyendo. Hay personas que piensan que por ser hipertensas o consumir algún medicamento para la enfermedad las hace más propensas a contagiarse, pues yo creo que ya lo dijiste, ¿no? Sí, desafortunadamente no. Si hubiera un tratamiento profiláctico, ahorita lo diría. Los YECAS ahora no son un profiláctico, no son preventivos. Y bueno, Y no, no hay que no hacen quitarlos esa tampoco. pregunta, pero a mí sí me gustaría hacértela, sobre todo recordando una plática que te hemos escuchado sobre vitamina D. Por ahí se leía al principio que la vitamina D ayuda a que se exprese menos CK2 y ahora, Ya, como vimos, ajá, ¿cómo ves eso? ay, Laura, estamos tan desesperados. Mira, sí hay algo observacional que a menor concentraciones de vitamina D, el desenlace de 25-hidroxidea hay peores desenlaces con el virus. Si hay gente que aquí esté en contextos clínicos, en la Universidad de Oviedo se lanzó ahorita un protocolo en donde se está administrando vitamina D en pacientes que tienen niveles bajos cuando empiezan con síntomas virales, ¿no? Hay la sospecha de que si das o suplementas vitamina D, tal vez prevengas, pero yo personalmente no creo que vaya a ser muy útil, pero hay un ensayo clínico al respecto. En nutrición intentamos participar, pero ya nos fue imposible por la cantidad de ensayos que hay y que no se pueden hacer varias intervenciones al mismo tiempo. Si en el auditorio hay alguien que sea médico, que está atendiendo pacientes, con mucho gusto escríbame y le comparto el protocolo, porque es un protocolo a nivel mundial y es muy sencillo. Un paciente con niveles bajos de vitamina D, se le da una dosis de suplementación o no se le da, dependiendo ahí de un programa que hay. Y el reclutamiento va muy rápido de este ensayo clínico que está organizando la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y Nefrología, y ahorita van reclutados más de 500 pacientes adultos. Entonces, si alguien quiere incorporar a sus pacientes y está en un centro, es muy sencillo y le mando el protocolo, porque nada más es das una dosis o no das y ves qué ocurre. No, creo que es una estrategia que no genera daño. O sea, si alguien dice, no, pues yo sí se lo quiero dar, yo creo que no va a generarle O ya daño a la varios lo persona. estamos tomando, El beneficio no lo sé, Laura. No sé si sea benéfico, pero daño no va a dar, ¿no? Claro. Tener niveles De normales hecho, de por aquí vitamina había D. alguien que te quería consultar, entonces, evidentemente, los datos de contacto no, se los podemos dar a lo mejor en el Facebook, ¿sí? Sí, claro, me Después. puedes contactar y les comparto también el protocolo si quieren participar. Mi Perfecto. recomendación ahí es que si están bajos y eres sano, pues repon niveles normales de 25-hidroxide, por lo menos que estén arriba de 15 nanogramos sobre mililitro, y ya, que eso sea protector para el virus, probablemente, no sé, me huele a que no, probablemente Por lo no menos sea con es más poliflacos. benéfico quedarse en casa y evitar contacto con personas, ¿no? Claro. Aquí hay otra, Mara está teniendo problemas de conexión, qué pena, pero bueno, mientras ella recupera eso, la vulnerabilidad de las personas fumadoras a SARS-CoV-2 está relacionado con la cantidad de castos. No creo. Los fumadores tienen menor EK2, sí, eso ¿Sí? está demostrado. Y, Pero o sea, menor, menor expresión de EK2 en el tejido. fíjate, y son vulnerables. Ajá. Pero otra vez, son más vulnerables. Entonces, o sea, el EK2 se está viendo como el malo de la película, ¿no? O sea, si tienes más EK2, te mueres más del virus y la información va en sentido contrario. Fíjense, Claro, si eres más viejo, expresas menos EK2, pero te va peor con el virus. Si fumas más, expresas menos EK2, pero el tabaquismo son de las causas de muerte, de los factores de riesgo asociado a muerte por el virus. O sea, parece ser que el EK2, pues sí, dejará entrar al virus, pero tiene un papel muy importante en la reparación y en el efecto antiinflamatorio del virus, ¿no? claro, es que como que Que va en sentido contrario a lo que uno pensaría de forma lógica. es que es demasiado reduccionista el pensar que solo EK2, o sea, si te das cuenta, pues importa dónde está y cómo está.
¿no? Sí, o sea, ECA2, o sea, si quisiéramos cerrar, ahorita todavía mucha gente conectada, quédense con la idea que el ECA2 es benéfico en el tejido. O sea, sí es Exacto. benéfico en el tejido. Sí es la puerta de entrada al virus, pero cuando tienes menos ECA2 y te da neumonía, o sea, tu desenlace va a ser peor. Y otra vez, por ejemplo, el ratón más viejo tiene menos ECA2 y le pega más fuerte la neumonía. Entonces, el ECA2 sí tiene un papel benéfico. O sea, sí tiene un papel benéfico en el tejido tisular. Será la puerta de entrada, pero te ayuda a que la respuesta inflamatoria tisular sea menor. Y esa es la gran apuesta ahorita. A Sí, raíz de eso, por eso están estos ensayos de dar losartán, porque aumenta en teoría ECA2 y en teoría la respuesta de la neumonía es menos grave que en otros contextos. aquí dicen, hay algunos pacientes que tienen prescrito IECAS y ARA2 de forma simultánea. ¿Alguna recomendación para estos pacientes? YECA o ARA2 en términos generales, o sea, en términos de medicina, está poco recomendada. ¿Por qué? Porque en adultos es frecuente que cuando usas los dos medicamentos haya varios eventos de hipercalemia y de falla renal. Entonces, esto está demostrado en varios estudios grandes. Si un paciente está utilizando los dos medicamentos, generalmente son contextos muy especiales, pacientes con mucha hipertensión, con algún tipo de enfermedad renal y se tiene que hacer con mucho seguimiento. Si alguien está usando los dos medicamentos, hay que revisar muy bien, porque en términos generales no se recomienda utilizar una combinación de ambos medicamentos. Tiene que ser un contexto muy, muy particular del paciente. Sí, aquí hay una muy interesante y yo quisiera redondear también porque la pregunta es, dice, si existe una mayor producción de K2 en hombres y a eso se ve la mayor incidencia en ellos, yo la haría más general. O sea, en todo caso, ¿cuál es la diferencia en género que estamos viendo con COVID? Ya, la tendencia es que a los hombres les va peor con COVID. Y la A los relación hombres en les va cuanto a peor la con COVID. expresión, pues estamos viendo que todavía no se Y en la sabe. exacto, sí. El estudio que les presenté hace en una de las últimas diapositivas, ya no presenté esa gráfica, pero cuando divide entre hombres y mujeres, la expresión de ECA2 en sangre, por lo menos, no en tejido, en sangre, o sea, la que se libera, parece ser muy similar. Ok. Luego dice, el conferencista presentó una diapositiva sobre los riesgos de COVID en un estudio en Nueva York donde se ve que los diuréticos tiacídicos involucran más riesgo y muchos antihipertensivos como Avalide contienen un diurético como la hidroclorotiazida. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, el estudio del New England, efectivamente, de hecho se ve cuando uno compara, la gente que usaba yecas o aras parece que le va mejor, y la gente que está utilizando diuréticos tiacidas o medicamentos que se llaman antagonistas de calcio les iba peor. Pero desafortunadamente el tamaño de la muestra, aunque es un buen número de pacientes, no permite concluir eso. Si se dieron cuenta en la gráfica, por probabilidad, cruza la unidad, entonces quiere decir que está del lado de benéfico o del lado de riesgo. Entonces el resultado es que no hay diferencia entre el uso de antihipertensivos y el desenlace de COVID. Yo creo que hay que esperar a que las muestras se hagan más grandes para ver si es que realmente un diurético tiacida pudiera tener algún efecto de mayor riesgo por esta infección. Pues creo que en general, no sé, se puede pensar en otro tipo de fármacos como inhibidores de la ECA2, pensando que si se inhibe se impedirá el acceso de SARS-CoV a las células. Sí, el dar el YECA2, recuerden que los YECAs no actúan en el ECA2, actúan en el ECA1, y más Exacto. bien como que el ECA2 es de rebote, ¿no? Y hasta ahorita, la evidencia que tenemos es que algunos tal vez aumenten la expresión de ECA2, pero el aumento de esta expresión de ECA2 ya en la vida práctica, o sea, en el sistema biológico, más bien parece benéfico, o sea, benéfico para la respuesta a la neumonía. Entonces, es una cuestión paradójica. Si aumenta el virus, debería entrar más virus, te debería ir peor, pero el resultado ya observacional, o sea, en vivo, parece ser al contrario. Y parece ser que son estos efectos benéficos del ECA2.
Sí, aquí alguien me dice que te reitere el detalle de los diuréticos. Mm, Sí, yo lo que les diría es que hay que tener mucho cuidado en estos análisis, porque muchos de los pacientes que tienen un diurético, y en particular este tipo de diuréticos, ocurren en dos contextos. Generalmente es cuando se combinan terapias de antihipertensivos. Y generalmente el paciente que es más hipertenso, o sea, que tiene más años, muchas veces tiene este uso de diuréticos. O sea, el uso de diuréticos no es por el diurético, sino es por un marcador que requeriste ese tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, si uno revisa las guías internacionales, casi siempre el diurético es un medicamento que se usa como segunda droga. Y los análisis tratan de diferenciar o tratan de hacer ajustes para estas variables, pero siempre hay que tener en mente eso. O sea, tú usas un tipo de medicamento porque estás enfermo de algo. ¿Sí me explico? O sea, tu estado, tu fitness, como sería el término en inglés, es peor. Este es un virus que prueba tus condiciones, tu fitness, tu condición física, tus enfermedades. Entonces, a veces no es tanto el medicamento, sino es como un marcador de qué tan enfermo estás. No sé si quede claro, Laura. Entonces No, ahí no, es de hecho es muy complicadora. interesante, acabas de Desde decir algo el, muy, muy filosófico, porque si te das cuenta, otra vez todos vemos hacia la puerta de entrada del virus, que es EK2, pero no estamos viendo que son muchas proteínas que están involucradas, que tienen que ver con tu salud, ¿no? Como tú dices, tu estado de salud basal, si eres una persona que ha comido bien, que no tiene enfermedades crónicas, porque todo eso se va a trastocar, que te va a hacer más sí, susceptible, ¿no? Porque hay sí, otros miren, no protagonistas. traigo, por cuestiones de tiempo ya no traigo este estudio, pero fíjense la hipertensión, qué importante es. Si la hipertensión está bien controlada me refiero a que todos los años han tenido las cifras de hipertensión normales, comparado con aquellos pacientes que están hipertensos mal controlados, el que está bien controlado, su riesgo es casi mínimo. Digamos que es muy similar al de sus pares no hipertensos de la misma edad. En cambio, el que es hipertenso descontrolado, o sea, independientemente del medicamento, ahí es el riesgo de muerte. Entonces, sí es un virus que más bien prueba tu estado de salud general, ¿no? Sí, eso que dices es tan importante como otros padecimientos también, por ejemplo, los que tienen VIH, ¿no? Que si están bien controlados, pues tienen un mejor pronóstico, ¿no? Es correcto, o sea, es correcto. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos con estas interpretaciones muy simplistas, ¿no? Y reitero, como lo he dicho en la plática, la evidencia parece ser al revés. Más Claro. EK2 parece ser algo benéfico cuando viene este tipo de infecciones. Entonces, sí, es paradójico, pero hasta la evidencia va en sentido contrario. Aquí hay una muy interesante que tiene que ver ya con el embarazo y la lactancia. Dice, entiendo que bajo ninguna circunstancia se debe recomendar a una madre suspender la lactancia materna y más cuando se está mencionando que la leche materna está dando protección, ¿no? Bueno, al bebé. Pero si es una madre hipertensa y lactante, no puede tomar ciertos antihipertensivos como los ARAs. El tratamiento es nifedipino más enalapril, perdón. Uh-huh. ¿Sería más recomendable dejar de amamantar y cambiar el fármaco? Preguntan. La recomendación de la OMS en ese sentido es que no se suspenda la lactancia y la recomendación con los YECAS en particular es que o sea, se puede continuar. O sea, son dos antihipertensivos en lactancia recomendados, o como bien dice la pregunta, uno de ellos es enalapril y las recomendaciones de la OMS, riesgo-beneficio, permite continuar el YECA en lactancia y no suspender la lactancia materna. Muy bien. Otra pregunta de una estudiante de QFB. Su papá es positivo a COVID, es hipertenso y al iniciar la sintomatología fue diagnosticado como infección bacteriana. Empezó tratamiento con ibuprofeno y antibióticos, cefaclor. ¿Esto puede afectar el avance de los síntomas? Actualmente solo se le administra paracetamol. ¿Hay otro medicamento que ayude? Es una pregunta que todos los clínicos tenemos, Laura, y hasta el momento les puedo decir que no hay un medicamento efectivo disponible en venta. Creo que ese mensaje tiene que quedar claro.
O sea, generalmente ahorita lo que se está haciendo es dar medicamentos sintomáticos. Muchos médicos están en una desesperación de probar diversos medicamentos, vitamina C, antipalúdicos, tipo hidroxicloroquina, algunos antibióticos como acitromicina. No sé, esto va a sonar un poco nihilista, pero tengo la impresión que ninguno de ellos son efectivos. Yo trabajo en un centro COVID ahorita, casi todos nuestros pacientes han recibido alguno de estos tratamientos en forma externa y la verdad es que no creo que influya mucho en el desenlace de la enfermedad. Para la persona que está preguntando, la clave es el seguimiento médico estrecho. O sea, vigilar que tu saturación esté bien, que la inflamación vaya disminuyendo. Y sí hay algunos medicamentos que creo que pudieran ayudar en ciertas fases, pero creo que está fuera del foro recomendarlos, ¿no? O sea, lo mejor es hacer un seguimiento estrecho y si hay mucha inflamación, seleccionar a un paciente y tratar de meterle un protocolo. En nutrición, en Centro Médico Siglo XXI, se están llevando varios protocolos clínicos, algunos con antivirales como Remdesivir. Creo que se pudiera intentar o ensayar esto si las cosas no van. Sí. ¿Y qué opinas del bloqueador del ILS, o sea, el tocilizumab de la interleucina 6, el receptor? Miren, esto está como fuera del tema de la práctica, les voy a decir nada más nuestra experiencia. Nosotros lo estamos utilizando en pacientes con neumonía hospitalizados. Desafortunadamente ahorita en México ya está escaso el medicamento porque en Estados Unidos se quedaron con toda la producción. Y los casos que hemos tenido, por lo menos yo te puedo dar la experiencia que mitad y mitad. O sea, hay unos que de pronto parece que están respondiendo, pero hay otros que se les ha dado y aún así han progresado. Entonces, parece prometedor este medicamento, es un antagonista de una interleucina, pero podría decir que no es concluyente todavía, por lo menos en la experiencia que tenemos en mi centro. Claro, y es carísimo además, ¿no? Sí, sí, es caro el medicamento, se está usando como salvamento y no es para un paciente que anda sin riesgo en calle. Generalmente se está dando para el paciente que ya tiene neumonía de forma temprana, antes de que desarrolle una neumonía más grave. Hay otra pregunta. ¿Podría orientarme sobre amlodipino? ¿A qué grupo yo creo que pertenece de los yecas o aras? Sí, es un calcio antagonista, el amlodipino, y su efecto en COVID pues, parece neutro, ¿no? Ni benéfico ni negativo. Pues muy bien, yo creo que a grandes rasgos, bueno, aquí una última que yo creo que para volver a enfatizar este uso de la hidroxicloroquina junto con la citromicina que tanto difundió este médico Raúl de Marsella y que ha sido muy controversial, aunque ya dijiste que las conclusiones de tu hospital no apuntan a que sea un buen tratamiento, si quisieras volver a repetirlo, por favor. Sí, miren, si esta plática estuviera hablando ahorita a inicios de marzo, todos le estamos dejando hidroxicloroquina. Y ahorita que estamos a 12 de mayo, después de ver la evidencia de nuestra experiencia y de los ensayos clínicos, yo creo que los más sólidos son los que se han reportado en el New England Journal of Medicine con hidroxicloroquina. O sea, es un medicamento que no ayuda y sí tiene riesgo de toxicidad. O sea, tiene un riesgo de toxicidad a nivel ocular. Entonces, yo personalmente y el grupo en donde estamos, en el hospital, ya no lo estamos dando. Ya lo quitamos a partir de hace 2 semanas. Sí, está. Yo sí, bueno, creo que ya están las preguntas que han hecho la audiencia contestadas. Yo nada más quisiera agregar alguna más, si me lo permites, porque ya creo que ya es hora. Excelente charla, excelentes preguntas y respuestas. Esta pérdida del sentido, del gusto y el olfato, como decías, hay muchos receptores ECA2 en este epitelio y la explicación es, en parte, ¿la han buscado, la están estudiando o ahorita no es relevante?
No, es súper relevante porque es una cosa muy, muy específica, la pérdida del olfato. No ocurre en todos los casos, pero aquellos casos que empiezan con algún síntoma y pierden el olfato, ahorita en esta época de pandemia es muy específico del coronavirus. El tejido nervioso expresa muchísima ECA2 y parece ser un reservorio del virus. Entonces, esto lo saben bien los neurólogos porque eh, o sea, sí existe un neurotropismo del virus y su entrada pues, es en mucosas y en corteza entorrinal. O sea, hay unos nervios, el primer par nervioso que se llama el nervio olfatorio, en sus terminales nerviosas, que son las que nos dan el sentido del olfato, ahí llega y se localiza el virus y está demostrado que tiene este neurotropismo también. Entonces, es muy interesante, todavía no sabe mucho, si no un día inviten a un neurólogo y pueden enseñarles, Bueno, ahora sí que ellos también han visto a mí manifestaciones neurológicas de sí, una virus explicación, impresionantes. claro, una explicación, Juan Carlos, es que hay canales, los sensibles a amilorida, los canales de sodio, que son parte de la vía gustativa, olfativa también. Y al menos experimentos in vitro también en ovocitos ven que este ECA2, si lo coexpresas y pones al virus con este canal, se ve disminuida la expresión del canal de sodio, que te daría la conexión a esta sensación, ¿no? De gusto u olfato. Correcto. Entonces, Sí recuerdo. Es interesante porque cambia la transmisión sináptica, ¿no? La transmisión presináptica cuando el virus penetra al tejido neuronal. Y sí, efectivamente, como tú dices, mucho del cambio de potencial de membrana tiene que ver porque existe se fusiona el virus y hay un cambio en la expresión de varias proteínas, entre ellas las que activan el sentido del gusto, ¿no? sí, y por último, ya ves que también pacientes tienen cefaleas. Eso también podría, no sé, hay muchas cosas que estudiar, pero Es muy categórico. Hay que recordar que los 3 síntomas cardinales de la infección del virus, además de la fiebre y de la tos, el tercero es cefalea intensa. Y es una cefalea muy peculiar y, como lo dije, es un virus muy neurotrópico. O sea, sí hay casos de manifestaciones desde una encefalitis, o sea, eso hay por estudios de imagen reportados, algún tipo de meningitis tipo viral, ¿no? En donde se ha podido recuperar el virus en líquido cefalorraquídeo y pues estas manifestaciones neurológicas que mencionamos, la del olfato, que es muy específica, pero existen otras, ¿no? A veces asociadas a otros eventos de tipo de degeneración axonal, de daño neuropático difuso, ¿no? uh-huh. Muy bien. y, Yo creo, y uh-huh. yo creo que tenemos que concluir. Ya cerrar, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente, sí. Muy bien, pues antes que nada, quiero agradecerle al doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval, porque como lo ha expresado, él está en el frente de batalla directamente, en un hospital COVID. Le agradecemos su tiempo y sobre todo agradecemos esta visión tan esquemática que nos ha permitido evaluar y entender todo lo que va saliendo. Lo que le pedimos al público en general, que algunos se quejaron de que no contestamos las preguntas, desafortunadamente las preguntas las hicieron al final. Entonces, los moderadores no tenían preguntas y por eso comenzaron a discutir en este asunto, ¿no? Y les pedimos disculpas por ese asunto, por eso hemos dado más tiempo, hemos tratado de leer todas las preguntas en todos esos asuntos. Les agradecemos. Lo que sí también podemos decir es que esto está grabado y en 2 semanas estará disponible en los canales de YouTube de la Sociedad Química de México.
Asimismo, todas las preguntas que se han hecho se compartirán con el doctor Juan Carlos Ramírez Sandoval, y si hay alguna que no ha quedado discutida, algunas cosas, y si el tiempo se lo permite, también serán discutidas en un chat correspondiente, ¿sí? Le agradezco a la doctora Laura Escobar y a la doctora Mara Medeiros, que desafortunadamente su micrófono, su conexión no funcionó bien. Les agradezco mucho, y como se dan cuenta, esto es para muchas discusiones, porque día a día se va descubriendo y se van haciendo cosas diferentes. Entonces, les agradezco mucho a ustedes tres que hayan hecho de este webinar algo muy activo, de mucha discusión y muy informado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Agradezco a todos y un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias asimismo a los que van quedando y los que se van quedando. Solamente les informamos que dentro de esta idea de que la Sociedad Química de México quiere compartir el conocimiento de los científicos mexicanos en este asunto, los invitamos a nuestro siguiente seminario, que sería el 20 de mayo de 2020 a las 12 del día. Recuerden que se necesita registrar en línea, que se intitula Los virus de RNA, origen y evolución, que impartirá el doctor Antonio Lascano Araujo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y el objetivo es que además también los invitamos, nosotros en los seminarios que hemos previsto desde antes, y sobre todo dando apoyo a la parte de docencia, de docencia en química, que estamos interesados en la Sociedad Química de México. Los invitamos también el 27 de mayo al seminario, a las 12 horas también, al seminario del doctor Vicente Talanquer, de la Universidad de Arizona, y el título es Enseñar a pensar en química, ¿sí? La siguiente, ¿sí? Además, los invitamos también a participar en nuestro Congreso de la Sociedad Química de México, el Congreso Mexicano de Química y el Congreso Nacional de Educación Química, así como el Concurso Nacional de Carteles Estudiantiles y la Expo Química. En este caso, y particularmente en el Congreso Nacional de Educación Química, estamos apoyando las actividades para motivar la participación de profesores y profesionales trabajando en la educación media superior. Y el congreso se llevará a cabo en Ixtapa del 9 al 12 de noviembre, y toda la información se encuentra en nuestra página web. Además, una de las cosas que es muy importante para tener acceso a muchas de nuestras actividades de manera con precios reducidos y algunas veces gratuita, es necesario ser miembro. Tenemos una campaña de descuentos en la membresía. Igual tenemos en nuestra página web esta información, ¿sí? También los invitamos a la Expo Química, en donde que se lleva a cabo durante el Congreso, en donde hay empresas que trabajan en este asunto, foros abiertos asociados a técnicas, técnicas de medición, a cosas de último nivel, y donde invitamos editoriales y universidades en este asunto, ¿sí? Bueno, pues les agradecemos mucho, y renueva, acuérdense todas las actividades que la Sociedad Química de México lleva a cabo, y afiliarse a la Sociedad Química de México te da oportunidad de participar en todas estas asociaciones. Una vez más, les agradezco su atención. Reitero que en 15 días en 2 semanas más o menos, estará disponible este webinar con todas las preguntas y discusiones, y les agradezco mucho. Y una de las cosas que es muy importante, sobre todo para tratar de mejorar la calidad de estos asuntos, tenemos una encuesta de satisfacción, y entonces aquí están las direcciones en donde atenderemos sus críticas positivas y negativas para el desempeño de este webinar. Les agradezco mucho. Gracias. La Sociedad Química de México y la FUNATIM agradecen este asunto. Los moderadores, Laura Escobar de la FUNATIM, Ignacio González de la Sociedad Química de México, y la doctora Mara Medeiros Domingo, también de la FUNATIM y de la Facultad de Medicina. El doctor Juan Carlos Ramírez de la UNAM, y la logística, quien ha hecho posible la parte de esta parte, es Lisbeth Méndez Martínez y Adriana Vázquez Aguirre. Les agradezco mucho, y esperamos contar con su presencia dentro de una semana para nuestro siguiente webinar. Gracias. Muy bien.